sociales. Vamos a ir entonces a la palabra de Dios en esta hora. Usted puede, por supuesto, utilizar la escritura, utilizar la palabra de Dios. Recuerde, estamos en la cuarta lección del libro de Apocalipsis, tomando, por supuesto, hemos estado tomando algunos versículos. Estamos en el capítulo 1, versículos 5 al 10. Vamos a tomar la segunda parte, por supuesto, de estos 5 versículos o 10 versículos. Sí, vamos a estar ahí tomando, yo creo que 2 o 3 versículos. Así que vamos a leer lo que dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 5 al 10. Dice: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén, dice la Escritura. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro, en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba, dice, en la isla de Pasmos, o en la isla llamada Pasmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y claro, lógicamente ese versículo termina diciendo: y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Viendo entonces la palabra del Señor, lo que tenemos aquí en la Escritura, de acuerdo a lo que nos enfoca, de acuerdo a lo que nos dice el libro de Apocalipsis, este mensaje, hermano querido, a las iglesias, estamos recién en el capítulo 1. Entonces, vamos a hablar acerca de las circunstancias de Juan al escribir, por supuesto, el Apocalipsis. Tomando allí desde el versículo 9 y 10, las circunstancias de Juan cuando escribía, por supuesto, el Apocalipsis. Como ya sabemos, el cristianismo en ese momento estaba siendo perseguido, y estaba siendo perseguido muy duramente. Y a finales del primer siglo, cuando Juan escribe el Apocalipsis, en este panorama, en esta situación de persecución, las iglesias que sufrían la persecución del Imperio Romano, quien consideraba el cristianismo como una depravada y extravagante superstición que se extendía con una fuerza tremenda por todo el mundo y por todo el Imperio Romano. Entonces, viendo esta realidad, también podría yo salir un momento del punto y decir: está pasando exactamente lo mismo hoy, cuando el mundo entero está viendo como al cristianismo, lo ve como una extravagante superstición y que en realidad no le hace nada bien al mundo. Es lo que dicen algunos, y por allí también en la ONU varios de los que han opinado acerca de esto. Entonces, este era el ambiente que vivía Juan cuando, por supuesto, escribe en el Apocalipsis, o escribe el Apocalipsis. Además, el Imperio Romano consideraba a los cristianos como rebeldes por su negativa de reconocer o de no reconocer al César como la autoridad suprema, y por no ofrecerle incluso adoración, que estaba todo el imperio obligado a adorar al César. Tampoco adoraban a ningún otro de los dioses del panteón romano, porque tenían muchos dioses. Recuerde que los romanos en ese tiempo tenían una cantidad de dioses enorme. Entonces, los cristianos no adoraban a ninguno de esos dioses y de hecho rechazaban toda forma de idolatría. En bastantes ocasiones esta actitud agrandó el odio de aquellos que vivían de otras religiones, porque vieron peligrar
sus negocios vieron peligrar de alguna manera al descender las ventas o al disminuir las ventas, por ejemplo, de animales para los sacrificios o de los ídolos que los artesanos también hacían para el culto de la adoración de los dioses. O sea, todo el comercio que ellos tenían para vender animales para los sacrificios de esos dioses que tenía el Imperio Romano, y también esas esculturas que hacían para todos aquellos dioses, se vio disminuida. ¿Por qué? Porque los cristianos comenzaron entonces a dejar todo ese tipo de idolatría, y ahí comenzaron entonces a ser odiados por aquella situación. Además, los cristianos no participaban en las festividades paganas y condenaban totalmente los actos inmorales que en ellos se realizaban. Si vemos a nivel social, enseñaban que todos los hombres eran iguales ante Dios, lo que en ocasiones hizo temer a los romanos que esa actitud pudiera dar lugar a una rebelión de esclavos en el imperio, porque recuerden que los romanos tenían muchos esclavos. Ahora, todo esto despertó el odio de muchas personas y especialmente de las autoridades romanas contra la iglesia de Cristo. Por otro lado, aunque en un principio el cristianismo fue asociado con el judaísmo y también gozó de los mismos privilegios que éste tenía como religión lícita, muy pronto la constante oposición de los judíos contra los predicadores cristianos dio lugar también a que las autoridades romanas identificaran al cristianismo como una religión distinta, lo que llevó a perder las libertades que había heredado el judaísmo. O sea, vemos ahí entonces que hay una situación compleja y que el Imperio Romano estaba tratando en lo posible, como dice alguien por allí. Voy a escribir algo aquí. Le doy inmediatamente esto. Esta situación entonces, si nosotros nos damos cuenta que de esa manera el Imperio Romano comenzó a darse cuenta de que lamentablemente todo lo que gozaban ellos, los privilegios que de alguna forma tenía esta religión, muy pronto la constante oposición de los judíos contra los predicadores, como decía, dio lugar a esas autoridades romanas y que identificaban al cristianismo como una religión distinta, lo que le llevó a perder inmediatamente las libertades que había heredado del judaísmo. O sea, la persecución comenzó a ser muy fuerte y marcada. Y a partir de entonces fueron obligados, hermanos queridos, a dar culto al César, algo a lo que se oponían totalmente y por lo tanto llegaron a ser duramente perseguidos. Con el emperador Nerón comenzaron las primeras persecuciones oficiales contra el cristianismo en Roma. Cuando miramos la historia lo vemos de esa manera. Entonces, los siguientes emperadores extendieron esta persecución por todo el imperio contra la iglesia cristiana. Al acabar, por ejemplo, el primer siglo, muchos cristianos habían sido muertos y de los apóstoles del Señor ya solo quedaban con vida Juan, que se encontraba desterrado en la isla de Patmos. Todos los demás habían sido muertos. Y en estas circunstancias, entonces, los creyentes seguían esperando que el Señor viniera a establecer su reino en este mundo, tal como Él lo había prometido, pero hasta ese momento no había tenido lugar. Así que lo que la iglesia necesitaba, mirando en la perspectiva, lo que necesitaba urgentemente era ánimo para superar la situación tan sombría que estaba atravesando. En la forma entonces en que la iglesia estaba viviendo o estaba experimentando todo esto, la situación se volvía cada vez más difícil. Y la forma entonces en que el Espíritu Santo iba a hacer no era recordándoles que el Señor Jesucristo iba a regresar pronto, aunque sin duda, por supuesto, esto también es un motivo profundo de ánimo para cualquier creyente que sufre en este mundo, cuando en ese sentido nosotros decimos, bueno, no importa que suframos, el Señor ya viene, es verdad. Pero lo que Juan recibió en ese momento no fue una revelación sobre el futuro, sino sobre el presente. En estos versículos lo vemos muy marcado. Entonces, por eso lo que vamos a encontrar en los próximos versículos es una descripción, hermano querido,
del Señor Jesucristo glorificado tal como Él está ahora mismo en el cielo. Pero no solo eso, sino que lo vamos a ver en medio de su iglesia, que es simbolizada aquí por medio de 7 candeleros, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 1, versículo 12 y 13, que habla bastante de eso. El Señor, hermano querido, de la gloria no había abandonado a su iglesia. El Cristo de la gloria no había abandonado su iglesia, sino que seguía cuidándola desde el cielo. Esto tuvo que ser un motivo de esperanza y consuelo para aquellos cristianos que por supuesto estaban sufriendo la persecución de este mundo. Y por cierto, hay que decir que este es un patrón que se repite en otras partes de las Escrituras, en muchas partes de las Escrituras. Por ejemplo, el profeta Isaías también tuvo que desarrollar su ministerio profético en una época muy complicada. Y antes de comenzar, el Señor le concedió una visión de su gloria celestial. O sea, él vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban, dice, y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Isaías capítulo 6, versículo 1 al 3, como lo ve en pantalla. Lo mismo podríamos decir entonces del profeta Ezequiel, exactamente lo mismo, que vivió en los días del cautiverio de Israel en Babilonia y también tuvo una visión de la gloria divina antes de ser llamado a su ministerio profético. Y lo podemos encontrar en Ezequiel capítulo 1, versículo 1 al 28. No lo vamos a colocar ahí, pero más o menos para que usted tenga la idea. Ahora, la conclusión evidente es que frente a las dificultades del ministerio cristiano, ante la persecución o cualquier otra prueba por la que tengamos que atravesar, lo que nos animará y mantendrá en pie, hermano querido, será tener claro en nuestras mentes y corazones la gloria única e inigualable del Señor Jesucristo. Esto es extraordinario. Por lo tanto, lo que vamos a encontrar en los próximos versículos es lo siguiente. De acuerdo a Apocalipsis capítulo 1, versículo 9 y 10, el apóstol tuvo su visión en la isla de Patmos, estando, dice él, en el Espíritu en el día del Señor. Estando él en el Espíritu en el día del Señor. El tema de su visión, hermano querido, fue el Hijo del Hombre, de pie en medio de su iglesia, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 1, versículo 10 hasta el 20. O sea, está hablando ahí que el Hijo del Hombre estaba de pie en medio de su iglesia. Y nos preguntamos entonces, ¿en qué circunstancias fue dada esta visión? Otra vez Juan vuelve a tomar la palabra y lo hace identificándose a sí mismo y describiendo las circunstancias en las que se encontraba. Él dice: yo Juan, vuestro hermano. Él lo hace de esta manera. Y sabe, es muy poco lo que dice de sí mismo. Solo se identifica como hermano. O sea, no pone ningún título especial que lo colocara, por ejemplo, en un plano superior, especial. Ser un hermano significa correr la misma suerte. A eso está enfocando Juan. O sea, yo, Juan, su hermano. O sea, no soy diferente a ustedes, no soy más especial que ustedes, no soy más grande que ustedes. Voy a vivir las mismas situaciones que ustedes van a vivir. ¿Por qué? Porque soy su hermano. A eso se refiere Juan aquí. Luego le pone este enfoque, le dice: copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. O sea, soy copartícipe de todo esto. Cuando vemos entonces en la tribulación, que dice que es copartícipe en la tribulación, vemos inmediatamente que las 7 iglesias de Asia a las que se va a dirigir estaban sufriendo y ya estaban viviendo esta tribulación. No se refiere a la gran tribulación que precederá, por supuesto, a la venida en gloria de nuestro Señor Jesucristo, sino que tiene que ver con los sufrimientos y dificultades que todos los creyentes experimentan en alguna medida en la vida cristiana.
y que aquellos cristianos en Asia estaban sufriendo de manera especial a manos del Imperio Romano. Recordemos entonces que las palabras con las que Pablo, por ejemplo, exhortaba a los creyentes de Listra o en Iconio y Antioquía, es necesario, dice, de acuerdo a Hechos capítulo 14, versículo 21-22, él le dice que era necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. O sea, aquí Pablo nos está diciendo que vamos a tener tribulaciones. Y en otra ocasión el mismo apóstol escribe desde la cárcel en la que esperaba su ejecución, y él dice, y también a todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Esto lo dice a Timoteo, por supuesto, en la segunda carta, capítulo 3, versículo 12. Luego Juan, volviendo a Juan, cuando él dice, habla de que es copartícipe de las tribulaciones y en el reino. En el reino. Entonces viene esta referencia al reino, que seguramente debamos interpretar como la manifestación final de nuestro Señor Jesucristo cuando venga a juzgar a sus enemigos y se siente en el trono a reinar de forma visible en este mundo. Podríamos hablar entonces del reino milenial, pero no hablando directamente, sino que allí va a reinar el Señor. Entonces Juan está hablando de esto. Luego también enfoca y dice en la paciencia de Jesucristo. Por último, entonces el apóstol es partícipe con ellos en la paciencia de Jesucristo. Es interesante, hermano querido, ver estas tres cosas en su conjunto: tribulación, reino y paciencia. O sea, en el presente el creyente sufre un tiempo de tribulación, pero espera la manifestación futura del reino, y en esta situación los creyentes deben esperar usted lo dice, con paciencia. O sea, estas tres cosas están unidas ahora mismo en nuestra vida. La tribulación, los problemas, los conflictos, las situaciones difíciles que vivimos, pero esperamos la manifestación futura del reino y creemos que así será, pero debemos esperar con paciencia. Notemos que el Señor Jesucristo es presentado aquí como el ejemplo supremo de paciencia, la paciencia de Jesucristo. Por eso Juan lo marca de esa manera, la paciencia de Jesucristo. Esta expresión nos lleva a pensar en el Salmo 110, que es ampliamente citado en el Nuevo Testamento porque resume muy bien el mensaje del Evangelio. El libro de Salmos comienza diciendo: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Salmo 110, versículo 1. Entonces, aquí el Padre invita ¿a quién? Al Hijo a sentarse en el trono junto a Él, lo que indica sin lugar a dudas su naturaleza divina. Ahora bien, el hecho de que se le diga que se siente en el trono implica que antes no estaba sentado en él. Eso es una cosa lógica, dice usted, pero a veces no nos percatamos de esas cosas lógicas. Y la Escritura nos enseña que el Hijo siempre había estado sentado con su Padre en el trono hasta que se hizo hombre y vino a este mundo a salvar a los pecadores. Entonces, aquí vivió y finalmente murió crucificado, siendo rechazado por los hombres que había venido a salvar. Pero 3 días después de haber sido sepultado, entonces el Padre lo resucitó y le glorificó, dándole, por supuesto, como dice Juan allí, a su diestra, en la majestad, en las alturas. Allí ocupó nuevamente su lugar en el trono donde está ahora mismo sentado, como dice también la Escritura, intercediendo por nosotros. A partir de ese momento se establece un periodo de espera. La frase que allí Juan coloca dice: siéntate hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esto nos indica que en el plan de Dios siempre había habido un intervalo entre la ascensión al Señor o la ascensión del Señor Jesucristo a la gloria y su venida. Ahora, el Señor está esperando
Y esto requiere de una paciencia infinita. Este mundo cometió contra él el mayor o la mayor injusticia que se ha conocido en esta humanidad. Y todavía no se le ha hecho justicia. Esta es la realidad. Entonces, Él vendrá un día a juzgar a este mundo, pero por el momento tiene paciencia. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos, dice, procedan al arrepentimiento. Y el Señor nos exhorta aquí a que tengamos el mismo tipo de paciencia mientras sufrimos tribulación en este mundo, porque nosotros también seremos defendidos en su venida. ¿Sabe? Como cristianos somos tentados constantemente a intentar escapar del sufrimiento. A nadie le gusta sufrir, y creo que ahora mismo usted me está mirando y dice, pastor, estamos sufriendo, pero a nadie le gusta sufrir, y es verdad. Pero hemos de ser, o hemos de aprender, que sería la forma correcta de decirlo, hemos de aprender que si queremos ser fieles a Cristo, en alguna medida tendremos que sufrir en esta época en que el mundo sin duda lo rechaza. Porque hoy día Cristo es rechazado por el mundo. Y es un hecho de que al rechazar a Jesucristo, entonces también nos rechazan a nosotros. Y esto es una realidad. Entonces el sufrimiento y el reino son partes inseparables de nuestra herencia en Cristo. Recuerden las palabras de Jesucristo cuando dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esto choca con lo que algunas iglesias se enseñan. Hoy día se está enseñando muchas cosas y algunas iglesias enseñan algo muy extraño. Cuando se predica el Evangelio, se asegura de que aquellos que acepten a Cristo como Señor, Salvador de sus vidas, Dios resolverá todos sus problemas, Dios les arreglará todas sus dificultades, los bendecirá abundantemente y quedarán pero extraordinarios. Pero como estamos viendo, hermano querido, esto no era precisamente lo que los apóstoles enseñaban a los nuevos convertidos, ni tampoco lo que los mismos apóstoles experimentaron en sus propios ministerios. Cuando vemos lo que la palabra de Dios dice en 1 Corintios 4, versículo 11 y 12, por allí cuando Pablo está hablando, habla de esta realidad, o sea, vamos a sufrir, vamos a tener dificultades. Entonces, nosotros debemos ser fieles al Señor, debemos ser fieles a Dios, constantemente. Por lo tanto, cada uno de nosotros, hermanos queridos, será probada nuestra fidelidad. Así tiene que ser. Con la fidelidad a Dios viene la persecución. Si usted es fiel a Dios, va a sufrir persecución. Es una equivocación pensar que la aceptación del Evangelio nos va a conducir a una vida fácil. El libro de Apocalipsis nos va a ayudar a soportar este tiempo de aflicción por medio de las promesas que aquí vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque el libro de Apocalipsis tiene promesas para cada creyente, para cada cristiano. ¿Qué dice Juan? Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. ¿Por qué estaba en la isla de Patmos? Por causa de la palabra y el testimonio de Jesucristo. Entonces, como acabamos de ver, Juan era copartícipe con sus hermanos en la tribulación. En su caso, estaba sufriendo una severa persecución por la palabra de Dios, por la causa de Cristo, habiendo sido desterrado a la isla de Patmos junto con otros delincuentes, así podemos decirlo, y es una realidad. Entonces, habían sido desterrados a la isla de Patmos. Patmos es una pequeña isla del archipiélago del, ¿cómo se llama? Dodecaneso, algo así se llama, ¿ya? Dodecaneso, en el mar Egeo. Usted lo dirá mejor que yo. Tiene forma de una media luna y tiene una extensión de 12 por 6 kilómetros. Eso es lo que mide, 12 por 6 kilómetros aproximadamente. Debido a su situación geográfica, Patmos, ¿ya? Y a su topografía, la forma de esa isla, el gobierno romano la utilizaba como un sitio ideal para desterrar a los criminales. Según el historiador romano Tácito, el destierro a tales islas era una forma común de castigo en el primer siglo.
Quizás el apóstol fue tratado con algo más de consideración que otros presos debido a su edad, pero en cualquier caso, el destierro conllevaba la pérdida del honor. En muchos casos, la pérdida de los bienes, distintos castigos físicos y trabajos forzados eran hechos allí, aunque es probable que Juan no experimentara muchas de estas cosas. Sin embargo, aún la forma más leve del destierro sería muy dura para un hombre de su edad. Por lo tanto, cuando Juan animaba a sus hermanos de las iglesias de Asia que estaban sufriendo para que se mantuviesen firmes, no lo hacía desde una posición cómoda y segura. O sea, no es que estaba él disfrutando de la vida, sino que estaba implicado en la misma lucha y corría la misma suerte que ellos. O sea, en cualquier momento podía morir. Muchos creyentes en diversas partes del mundo sufren en el día de hoy, es una gran verdad. Sufren la misma vergüenza, sufren la misma persecución, soportan también la persecución constantemente. Esos creyentes de la antigüedad, por su fidelidad a Cristo, eran perseguidos, eran desterrados y lógicamente los problemas eran serios. Sin embargo, la mayoría somos más probados por el materialismo que por la persecución. Es una gran verdad. Hoy día vea la mayor parte de los cristianos de qué sufren. ¿Cuál es el problema mayor que tienen? Económico. No hay dinero, no hay trabajo, hay situaciones, no he podido comprar esto, no he podido comprar esto otro, perdí aquí, perdí allá. En fin, esos son los sufrimientos que tenemos hoy día. Y en ese entonces, hermano querido, era mucho más que eso. Aunque esto no quiere decir que nosotros no vayamos a pasar también por diversas pruebas. Tal vez la pérdida de un trabajo, las calumnias por nuestras convicciones cristianas o incluso pueden haber cosas muy dolorosas en nuestra vida. Las críticas dentro de la propia iglesia, si nos esforzamos en ser fieles al Señor, en cumplir la voluntad de Dios. Nos criticarán por ser posiblemente muy fanáticos, alguien nos dirá, ¿no? Es triste, hermano querido, ver cómo en ocasiones la falta de una persecución externa nos lleva a divisiones. O sea, cuando no hay persecución desde afuera a la iglesia, nosotros nos comenzamos a dividir entre nosotros mismos porque hay que hacer algo, ¿no? Los conflictos internos de la iglesia. Mientras que aquellos que sufren la oposición del mundo experimentan por lo general una unidad que los lleva a superar increíblemente las otras barreras. O sea, cuando la iglesia realmente está unida en Cristo Jesús, no importa lo que venga desde afuera, estarán unidos siempre. ¿Qué dice Juan? Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. La primera cosa que debemos preguntarnos es ¿a qué día se refiere Juan cuando dice que estaba en el Espíritu en el día del Señor? Las sugerencias, hermano querido, de los comentaristas son varias en realidad. Yo he leído algunos comentarios acerca de esto y la verdad es que son varias las sugerencias. Juan fue transportado en el Espíritu al tiempo de la segunda venida del Señor, ¿ya? En el Espíritu. Y esta interpretación se basa en el hecho de que el día del Señor es una expresión que en el Antiguo Testamento siempre se refiere al día en que el Señor vendrá a juzgar al mundo. Y como ya sabemos, en el libro de Apocalipsis vamos a encontrar muchas referencias a ese día. Eso es lo que había anunciado y los profetas lo habían anunciado desde la antigüedad. Entonces, cuando Juan estaba buscando la presencia de Dios y mientras gozaba de la comunión íntima con Él en adoración, tuvo esa visión del Señor y que Él, por supuesto, describe y la va a describir, por supuesto, de una forma muy especial. Por lo tanto, de alguna manera, de alguna forma, este pasaje, hermano querido, nos está diciendo que estaremos más preparados para escuchar a Dios cuando estemos dedicados a adorarle. Dedicados a adorarle. Por eso Juan dice, estaba yo en la isla de Pasmo en el día del Señor y estaba en el Espíritu en el día del Señor. O sea, estaba adorándole. De hecho, la adoración es una de las actividades principales que vamos a ver a lo largo de todo el libro de Apocalipsis. Todo el libro de Apocalipsis tiene mucha adoración. Por eso decimos que la iglesia en la tierra no está
A ver, la iglesia de la tierra no está nunca más cerca del cielo que cuando le ofrece a Dios la adoración, cuando adora, cuando exalta al Señor, cuando le da lo que Él merece, porque Él es digno de ser adorado. Entonces, cuando usted adora al Señor, podemos decir que está en el Espíritu y experimentamos un anticipo del cielo, experimentamos algo glorioso y maravilloso de la presencia de Dios. Es increíble, hermano querido, cómo se puede disfrutar de la presencia de Dios. Y hay hermanos que me dicen a mí, si esto durara 1 hora, sería extraordinario. A veces son segundos que son extraordinarios de la presencia de Dios. Ahora bien, quizá sea importante señalar algunos detalles sobre lo que es la adoración. En nuestros días muchos identifican la adoración con la música, con un buen equipo de sonido o una elegante coreografía. Increíblemente lo digo porque cuando estuve en Brasil, todas las iglesias de Brasil tenían coreografía. Y uno, Dios mío, ¿qué pasa aquí? O sea, es complicado. Entonces algunos ponen la adoración a Dios en base a este tipo de cosas. La música, un buen equipo de sonido o la coreografía. Piensan que todas estas cosas son la adoración. O por lo menos creen así. Sin duda, quizás parte de eso ayuda a adorar mejor al Señor, es una gran verdad, ayuda un poco. Pero es evidente que el apóstol Juan no tenía ninguna de este tipo de cosas, o no tenía ninguna de ellas cuando adoraba al Señor en el Espíritu. Y cuando él adoraba a Dios en el Espíritu, tuvo la visión de la gloria del Señor Jesucristo, que a continuación, por supuesto, nos va a describir. Entonces, no era nada de eso. Por lo tanto, pensemos un poco en Juan. ¿Cómo estaba? ¿Qué sucedía con él allí? Entonces, veamos esta realidad. Lo mismo podríamos decir de nuestros hermanos en la iglesia perseguida por todo el mundo, y hay una realidad. La conclusión lógica es que todas estas cosas son accesorios en la verdadera adoración. Accesorios. Y en muchos casos pudiera constituir más una distracción que una ayuda para adorar genuinamente al Señor. El estudio del libro de Apocalipsis, hermano querido, nos ayudará de alguna manera a enriquecer nuestra adoración, porque nos mostrará muchos ejemplos de personas y seres que adoraron a Dios. Veremos que su adoración es realmente rica porque conocen perfectamente bien a Dios. Y este es probablemente el área donde todos nosotros tenemos que mejorar. ¿Sabe? Con frecuencia decimos que Dios es maravilloso, pero ¿sabemos por qué lo es? ¿Sabemos por qué Dios es maravilloso? ¿Cuáles de sus atributos divinos nos producen admiración y por qué? ¿Sabe? El libro de Apocalipsis nos llevará a considerar la belleza y riqueza de la adoración celestial. A través de los ojos de estos adoradores podremos ver algo de las maravillas de Dios, tal como ellos lo conocen. Entonces, vamos a ver por adelantado, en otras palabras, de lo que Dios puede hacer. Es increíble. Esta es la realidad. La belleza. El libro de Apocalipsis nos va a llevar a eso, a considerar la belleza y riqueza de la adoración celestial. Y vamos a ver un adelanto de todo lo que Dios puede hacer y a través de nosotros, por supuesto, puede hacer. Apocalipsis capítulo 4, versículo 8 al 11. Solamente para que tengamos una idea y un adelanto de lo que estoy hablando. Dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Se parece a la visión de Isaías, ¿no? Claro que sí. El que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra
y acción de gracias al que está sentado en el trono, hablando de Jesús, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante de él, del que está sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Es extraordinario. El mismo Apocalipsis capítulo 5 versículo 11 al 14 dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero fue inmolado, es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Esto es solamente una idea. Mira lo que te estoy mostrando. Apocalipsis capítulo 7 versículo 10 al 12. Otra adoración. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. O sea, la bendición, y ahí está, hermano querido, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sabe? Es realmente hermoso escuchar personas que saben adorar bien a Dios. Es como cuando vamos a un museo de arte y nos colocamos delante de un cuadro, pero no conseguimos entender su belleza. Sin embargo, si nos acompaña un guía que nos explica los detalles acerca de su composición, claro que sí, nos comienza a explicar su finalidad, sus técnicas utilizadas, las circunstancias en que se realizó, algunos datos sobre la vida de su autor. Finalmente, es fácil, hermano querido, que quedemos admirados y hasta nos sintamos un poco ridículos por no haber conseguido ver antes tanta belleza. Así también nosotros, cuando escuchemos a estos seres celestiales adorar a Dios, poco a poco vamos descubriendo que Dios es realmente mucho más maravilloso de lo que nosotros habíamos imaginado en un principio. Ahora bien, no olvidemos que Juan llegó a disfrutar de estas visiones de la adoración celestial cuando él estaba adorando al Señor aquí en la tierra, en medio de grandes dificultades, en medio de grandes pruebas. Y así ocurrirá también con nosotros si seguimos su ejemplo. Lo uno conduce a lo otro. Cuando nosotros estamos en diversas pruebas, debemos adorar a Dios y exaltar a Dios. Él se glorificará, y como Juan entonces diremos: estábamos en el día del Señor, en el Espíritu de Dios. Ahí es cuando Dios comienza a bendecir nuestra vida en una forma gloriosa y maravillosa. Quiero invitarte a orar, hermano querido, para que puedas en esta hora junto a nosotros orar y agradecer a Dios por esta palabra, agradecer al Señor por lo que Él nos habla, por lo que Él nos ministra, por lo que Él nos dice en esta hora. Gracias damos a Dios por esta palabra, y yo creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Damos gracias por esta palabra.
Agradecemos, Señor, que tú nos ministres, nos enseñes a través de esta palabra y podamos ser bendecidos maravillosamente. Padre, yo te pido, te suplico, te ruego, Dios mío, que puedas ministrar más aún el corazón de tus hijos y de tus hijas, Señor. Trae sobre ellos, sobre sus vidas, una bendición especial. Glorifícate, Dios mío, en una forma maravillosa. Que cada uno de tus hijos y de tus hijas pueda entrar en una genuina adoración, que sea una adoración real, verdadera, en donde te conozcan a ti, Señor, no como hoy te conocen, sino, Señor, te conozcan como realmente eres. Padre mío, que en esta hora tu presencia y tu Espíritu Santo pueda fortalecer, pueda animar, pueda levantar las vidas de tus hijos y de tus hijas en una forma especial. Creemos que así será, Señor, en el nombre glorioso de Jesús. Aleluya, amén. Y amén, Señor. Gracias, Padre eterno. Aleluya, bendito Dios.